Vale, pues preparados todos. Vale, pues hòstia, us heu ficat tots cap a l'altre costat, eh? Sí, us treballeu o què? No, me dona igual, me dona igual, saps? Frente Atlético. Vale, doncs comencem la prèvia de la jornada 8, jornada 8, no? Sí, contra Cáceres. Vosaltres mateixos, ja ho coneixeu més que jo. Quan vulgueu. Soy Jorge, buen día. Hola, buen día. Venís y afrontáis la próxima jornada tras un varapalo importante que recibisteis en Valladolid. Supongo que ha habido tiempo de recuperación y sacar conclusiones de lo que no debe hacerse para que se repita lo demás en Valladolid, supongo, ¿no, Jorge? Sí, sobre todo nosotros hemos enfocado ya desde durante el partido, ¿no? Ya vimos que el nivel de aplicación de fuerza no fue la suficiente para afrontar un partido de esas características. Ellos nos dominaron en todas las acciones de alta intensidad, como es el rebote, el 1 contra 1, el contraataque, bueno, todo lo que fue la intensidad, pues nos ganaron desde el salto inicial, ¿no? Causas que provocaron esa circunstancia, pues la verdad es que puede ser multifactorial, ¿no? Puede ser la fatiga de los partidos anteriores, una acumulación de viajes muy largos, bueno, no sé, pues que a veces pasa estas cosas, ¿no? Que el equipo no está lo suficientemente puesto, tal vez un exceso de información, ¿no? De tanto vídeo, tanta preparación y tal. Bueno, pueden ser muchas cosas. La cuestión fue que el equipo no compitió como nos hubiera gustado competir, que luego tuvimos cierta recuperación en cuanto a imagen, más que no tuvimos ningún tipo de opción en el resultado. Pero en cuanto a la imagen del equipo, creo que la segunda parte varió un pelín, no excesivamente, pero aún así, lejos de lo que nos gustaría para mañana aquí en casa contra Cáceres. Entonces fue una lección con bronca también, por tu parte. No, bueno, soy un poco broncón, cuando gano y cuando pierdo. Entonces, las suelo echar en mi casa, en la clase, en el entreno, soy broncón. El otro día, hombre, un poco más, pero porque creo que la situación lo merecía, ¿no? Creo que el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias en la primera parte, ¿no? Pero no por, pues por ejemplo, yo qué sé, les felicité por el esfuerzo de la segunda parte, pero también les llamé la atención porque las dos últimas jugadas del partido pues les dejamos anotar fácil. Y para mí eso no es lo mismo para mí ni para mi organización perder de 10 que perder de 15. Igual para los jugadores da igual, pero para mí no es lo mismo. Pues nosotros, oye, nos han ganado, nos han pasado por encima, han sido justos vencedores, enhorabuena, ¿no? Pero hay que morir matando, ¿no? Pero para mí eso es muy importante. Y yo creo que el otro día no lo hicimos y aparte les dije que, bueno, que se tenían que querer un poco más, me explico. Si tú haces un esfuerzo complicado, ¿no? Porque te están dando bien, no estás fino, no estás acertado, no metes una y haces un gran esfuerzo, ¿no? De intentar recuperarte, de intentar darle la vuelta al partido, pues en el último minuto no te puedes abandonar. No te puedes abandonar. Ya sé que vamos a perder, pero la manera del cómo quiero perder, pues no es lo mismo. Entonces, nosotros al cómo le damos mucha importancia. Y entonces, en esas cosillas sí que un pelín, ¿no? Un pelín me enfadé, pero como les dije el otro día aquí ya en Lleida, me enfado también, o sea, me abronco a mí mismo, no es a ellos y venga contra, no, es una autobronca. Es una autobronca porque si el equipo no estuvo bien, igual fue porque yo no programé bien los entrenamientos, o no hice lo que tenía que hacer, o no puse a los 5 que tenía que poner. O sea, no es... La culpa es de los jugadores, no, aquí los culpables somos todos y yo el primero faltaría más. ¿Te he contestado? Sí, perfectamente. De alguna manera evidencia lo que tú ya advertiste, que si este equipo no está al 100%... Y más en Valladolid, muy duros. No, pero lo advertiste tú contra cualquier equipo, si no estás al 100%, si tu equipo no está al 100%... Sí, no, eso está claro, eso es una evidencia desde que estamos aquí, es una evidencia de que nosotros para ser competitivos tenemos que estar
por lo menos en las cuestiones de intensidad tenemos que estar perfectos. Pero luego además coincide que vas a una pista donde el nivel de intensidad y de dureza es elevadísimo desde el minuto 1. Y además legal, o sea, legal y que ojalá, o sea, ojalá nosotros la hiciéramos. Yo, unos celos terribles porque yo acepto la derrota como cualquier juego, porque es parte del juego, ¿no? Pero no me gusta perder porque son más duros que yo. Eso no me gusta. Me gusta, o sea, por ejemplo, un compañero vuestro con la derrota de Palencia, ¿vas a dormir tranquilo? Pues voy a dormir perfecto. ¿Por qué? Porque te han metido un canasto en el último segundo, has hecho todo lo que has podido, no, nada que reprochar. Cuando son más duros que tú, entonces sí, entonces me sabe muy mal. Porque nos pueden ganar por calidad, pero no por intensidad, por fuerza, por dureza, por concentración. En eso tenemos que ser números 1 de la liga. Y el otro día pues estuvimos en la zona baja de la liga de la intensidad y la dureza, cosa que creo que desde pretemporada que no lo apreciaba. O sea, en pretemporada estuvimos trabajando ese tema, creo que lo medio recondujimos, y durante la temporada regular creo que ha sido el único partido que he visto. He podido ver algún matiz, algún momento, pero en líneas generales el equipo ha sido competitivo. Entonces quiero pensar y también te decir que la reacción de la semana ha sido muy buena. O sea, hemos entrenado a muchísima más intensidad de cómo jugamos. Cosa que tampoco me... ¿no? El día importante es el día de la competición. Entonces claro, entrenar muy fuerte y luego competir liviano, pues esa no es la idea. O sea, nosotros entrenamos fuerte para competir supra fuerte, ¿no? Si entrenamos fuerte y competimos liviano, hay algo que... También puede ser que fue el primer partido que jugamos con 12 jugadores. Y podría darse la circunstancia de que los jugadores no están habituados a tantas rotaciones, tantos... Es la primera vez, yo creo que en los 4 o 5 años que llevo en el club, la primera vez que tenemos 12 jugadores del primer equipo dispuestos a competir un partido. Entonces, claro, pues eso no es lo mismo saber que vas a jugar una rotación de 7 minutos a que tu rotación va a ser más corta, a que, bueno, las entradas van a ser más intermitentes, ¿no? Es diferente para todos, ¿eh? Para ellos y para mí, para todos. ¿Esperas que el prurito, el orgullo de tus jugadores se note mañana en la pista? Ah, sí, no, yo creo que es una película diferente. Mañana no debería haber consecuencia del partido de Valladolid, no debería. No la espero. Espero que el equipo vuelva a ser competitivo y vuelva a estar bien y estemos a un nivel de dureza suficiente y óptima para competir al máximo nivel, por supuesto. Porque si no va a pasar lo mismo. Porque Cáceres es un rival complicado, lleva 3 victorias. Cáceres a mí me recuerda mucho lo que nosotros vivimos la temporada anterior. O sea, ellos Cáceres sufrieron mucho la temporada anterior, estuvieron próximos al descenso. Eso supuso cambios importantes estructurales en la organización y yo creo que del golpe del año pasado han reaccionado. ¿Y cómo han reaccionado? Pues lo primero, fichando una pareja de bases buenísima, liderada por Ricardo Uriz, base ACB durante muchísimos años y que es un espectáculo, ¿no? Que han renovado algunos de los jugadores exteriores que más amenaza tenían, pero han incorporado también dos buenos anotadores y luego que han hecho un juego interior duro, potente. Entonces yo creo que Cáceres no es Cáceres del año pasado, ni mucho menos, es un equipo más sólido, más fiable, que ganó en la cancha de Breogán, y no es que ganara, sino dominó en Breogán. Dominó de justísimos vencedores y el otro día contra Orense, pues bueno, perdieron en el último segundo. Por tanto, muchísimo respeto a Cáceres y ahora mismo muy ocupados en cómo defender todo su perímetro, cómo defender a Kuipers, cómo defender a muchos jugadores que tienen con mucha capacidad de anotación. De cualquier manera aprovechar la racha en casa, ¿no? También, porque continuar consolidando el equipo como el equipo Fortín en casa, ¿no? Nosotros a intentar aquí en casa sumar el máximo número de victorias posibles,
intentar hacernos fuertes aquí, seguir mostrando una buena versión en casa, intentando atraer espectadores, atraer público, atraer a la gente que está con nosotros, que disfruten y para nosotros pues cada victoria es muy importante en una liga que parece que va a ser extremadamente competitiva. Una cosa, Jorge, ¿Ablai cómo está? Es decir, ya tiene el alta, ya puedes... Pues muy bien. ¿Sí? Muy bien. La verdad es que si me hubieras preguntado, que creo que me preguntaste la semana pasada y mostré, ¿no? Por eso. Pues la verdad es que hacía días que no veía entrenar también a Ablai. Hacía días. Un nivel de velocidad, de ritmo, de intensidad que lo necesitábamos ayer. Los 2 días he hecho 2 grandes entrenamientos. Y aparte es que Ablai nos daba... Yo siempre destaco a Ablai el tema defensivo, ¿no? De que es un tío que defiende 5, que intimida, que rebotea, que ayuda mucho porque se mueve, tiene una gran envergadura, pero además tácticamente se mueve muy bien, tiene muy consolidados los principios de juego defensivos. Además es que ofensivamente, que yo no lo estaba destacando, nos da una cosa muy buena que no estábamos teniendo, que es bloqueo y continuación rápida. Nosotros estábamos con Zach jugando mucho balón dentro, que es el punto fuerte de Zach. Con Eric Stutz estábamos jugando mucho tiro de 3, pero nos faltaba las continuaciones fuertes de Ablai, fuertes al aro, que atrajeran la defensa, que cerraran la defensa, que creara espacios. Y vamos, la verdad es que viéndolo, vale, esto es lo que, ¿no? Esto es lo que necesitábamos y ahora el equipo pues lo veo más redondo, ¿no? Más que tenemos un poquito de todo, un poquito de poste bajo, un poquito de bloqueo directo, un poquito de tiradores, un poquito... Bueno, que es lo que, todos los ingredientes que buscábamos a la hora de la confección de plantilla. Y cuando Ablai pues estaba lesionado, pues tuvimos que adaptarnos y no jugar tanto con esa opción. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, Jorge. A vosotros.